Y aquí estamos con ella, como cada jueves nos damos cita para nuestra columna de tecnología con nuestra compañera Ana Laura Almada. ¿Cómo le va? Por favor, es nuestra salvación. Necesitamos que encuentre pendrive con criptomonedas, con algo, algún CPU tirado por ahí, algo, por favor. Así como la suerte de Manuel Adorni y su mujer, ¿no? Buen día, Rena, buen día para vos y para toda la audiencia. Buen día. Perdón, discúlpame, pero no, yo en mis pendrives solamente tengo software libre, Pero, así que no, ves, te no das me voy a hacer cuenta. No, millonaria. así no, gente, por favor. Tremendo. Pero No, las cosas que hay bárbaro. que escuchar realmente. Seguimos, E igual, ¿no? En la sí, sí, tragicomedia, que si no fuera que nos afecta y que esta gente nos está gobernando, sería realmente muy divertido, ¿no? sí. Yo pensaba justamente eso porque decía, eh, esta mañana simplemente leyendo ni siquiera leyendo, viendo memes, no voy a mentirte, yo pensaba eso, decía, ¿cómo ya no importa la verdad, No. ¿no? Es como una pregunta como un poco, un cuestionamiento muy filosófico el mío. Pero me preguntaba eso, decía, no importa la verdad entonces, No. porque están habilitados a decir absolutamente cualquier cosa sin ninguna consecuencia, ¿no? Pareciera, ¿no? Por lo menos. Sí, Sí. sí, 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 esa es la impresión que me da después de haber leído esos titulares esta mañana, que va muy de la mano, digamos, con el contexto de la tecnología en el que estamos viviendo, porque, digamos, más allá de los bitcoins o no, digamos, personalmente entiendo que esto tiene mucho que ver también con el problema, un problema muy serio que estamos atravesando en este contexto de desarrollo de la tecnología actual respecto de cómo tratamos lo que es verdad y hasta qué punto importa lo que es verdad, ¿no? Sí. Estaba viendo también últimamente que se cuestionaba mucho el rol del periodismo y que hay muchos trabajos que hacen los propios periodistas para decir, bueno, ¿qué hacemos en esta época de inteligencia artificial, de creación de fake news, de posverdad y un montón de conceptos que se desarrollaron para explicar esta realidad? Que bueno, tiene su máxima expresión, voy a decir, en esta situación argentina que parece muy, a mí me resulta eso, yo elijo reír, pero entiendo que es uno de los tantos problemas filosóficos a los que nos enfrentamos, ¿no? Antes, no sé, antes siento que había un poco más de preocupación por entender qué era realmente verdadero, cuál era la información que era realmente contrastable. Hoy pareciera que eso es anecdótico. Sí, A la luz totalmente. No, y han logrado, me parece que también parte del plan sistemático tiene que ver con esto, con ir en el dicho ahora dando la piedra con, Ujú. bueno, te voy metiendo cosas falsas, gente que aparece con máscaras dando conferencias de prensa o demás, entonces vos ya vas naturalizando y relativizando esto. Bueno, no importa, ya me convence o no me convence, ya los parámetros son esos, podría ser. Claro, elijo que sea verdad lo que Claro, confirma mi sesgo, básicamente. sí, Elijo que sea verdad el dato que coincide con lo que yo opino, ¿no? sí. Las opiniones sabemos que no son la verdad. Va, creo. Creo que sabemos que no son la verdad. Las opiniones son opiniones. Los hechos son un poco más contrastables y por lo general las buenas prácticas indican que uno tendría que elaborar sus opiniones en base a hechos contrastables. Pero eso cada No, vez menos menos. ocurre, No, sino no, son que se invirtió. detalles. No, me Claro, convenció, listo, ya está, cambio y claro, fuera. ¿No ves? Dijo el claro, presidente que ya está, explicó todo, no es chorro y se acabó. Basta. claro, por eso digo, lo que ocurrió fue literalmente la inversión, ¿no? La opinión prevalece porque a todos nos importa más tener razón que construir algo digno. Entonces, la opinión, digamos, prevalece y es lo primero que tengo que hacer y trato de adaptar toda la realidad para justificar esa opinión. Sí, Y esto, insisto, en que va más allá de de esta situación, sí. va más allá de esta situación y va más allá del color político también, porque esto ha pasado mucho en los últimos años. Sí hay como una profundización a través de las herramientas de la tecnología, pero bueno, se profundizó para mí llegando a este punto, al punto donde una persona demoró meses en hacer algo que es obligatorio para un político y un funcionario público, como presentar una declaración jurada. Justo el día que empieza el mundial, lanza esta bomba de humo Ah,
Nadie, por supuesto que nadie va a cuestionar nada, ¿no? O sea, porque ese es el otro tema, digamos. Yo lo que siento que para mí es más desalentador es que, bueno, nos reímos y sabemos que es toda una mentira, pero en los papeles no va a pasar nada, ¿no? Es Eh, tristísimo y también van generando como la sensación, pareciera que adrede, de que, bueno, pareciera no, creo que cada vez se confirma más, ¿no? Esta cosa de la denostación de el instrumento político, que son todos iguales, que se vayan todos, ya la saturación, están buscando la sí, saturación para poder implementar estas cosas que venimos hablando en relación a Palantir y esos experimentos sociales que se mueren de ganas por implementar en nuestro país. sí, y yo siempre insisto en que hay un aspecto que tiene que ver no solo con denostar la política, que es algo, que es un proceso de desgaste que viene también ocurriendo hace bastante tiempo. Lo que vos decís de que se vayan todos es algo que ocurrió desde el 2001. Digo, 25 años atrás. no creo que haya cambiado tanto, salvo algunos lapsos de tiempo muy específicos, no creo que haya cambiado tanto la percepción generalizada respecto de la clase política en Argentina. Pero esto es una opinión, no tengo datos. Al respecto, hay gente que se dedica a estudiar esto y es muy importante a veces escuchar a la gente que se dedica a estudiar esto respecto de las percepciones públicas. Existen maneras de más o menos elaborar marcos teóricos para eso, pero siento que igual tampoco cambió tanto. A lo largo del tiempo, la perspectiva de esta cuestión de cuando me decepcionan, son todos iguales, ¿no? Cuando Claro. ganan los que yo quiero, son los mejores del mundo, y Bueno, bueno. eso, nos van llevando a eso y a esa polarización. No pensás igual que yo, Exacto. sos el enemigo, pensás igual que yo, no importa nada más, No sos mi importa nada amigo. más. Sí, Exacto, sí, sí, y sos incuestionable, ¿no? claro. Sí, Si sí, sí. pensás igual que yo, todo lo que decís está bien y sos incuestionable. Eh, y eso es también, bueno, eso es básicamente cómo funciona la inteligencia artificial. O sea, ustedes saben que la inteligencia artificial confirma todo el tiempo lo que vos decís. O sea, por lo general, intenta afirmar todo el tiempo lo que vos decís, y si te equivocás, te lo dice de una manera muy amable y muy eh, pedagógica, y te explica por qué no es tan correcto lo que afirmás, Sí. pero siempre reafirmando que sos bárbaro y que sos la mejor persona que hay en el mundo y que está todo bien. Eh, por eso digo que no va tan lejos de cómo está diseñada la herramienta tecnológica, eh, que insisten en plantear como que es inevitable, ¿no? Hoy pensaba eso porque viendo memes, yo iba a hablar de otra cosa hoy, viendo memes me acordé de algo que me pareció muy interesante un día como hoy. Un meme que decía, no puedo creer que me hicieron coincidir con el Papa. Eh, Porque no sé si vos sabías, pero el Papa escribió sobre la inteligencia artificial. Sí, El 25 de mayo publicó una encíclica, algo que ocurre muy esporádicamente. En contexto, las encíclicas no se escriben todos los días ni todos los años. Se escriben específicamente cuando la Iglesia considera que hay eventos en los que tiene que intervenir o que tiene algo para decir, ¿no? Y el Papa escribió sobre la inteligencia artificial, no sobre la inteligencia artificial, sino sobre la humanidad en la era de la inteligencia artificial. Y a mí lo que me pareció muy interesante, que yo me identifico con el meme, no puedo creer que me hicieron coincidir con el Papa, es que en esa encíclica, que es de muy fácil lectura, voy a decir, tiene la parte de la doctrina de la Iglesia concentrada en un capítulo, digamos, podés saltear algunas partes si les interesa, pero justamente una de las cosas que dice es que la definición, o por lo menos lo que él plantea como proyecto de la inteligencia artificial, es una quimera de autoafirmación ilimitada, ¿no? Una quimera de autoafirmación ilimitada, dice, que es lo que está persiguiendo actualmente la industria tecnológica respecto de la inteligencia artificial. Me pareció brillante, porque lo dijo así sin filtro, además. Eh, lo traigo a colación porque escribió una encíclica enorme, tiene más de 40.000 palabras, donde despliega todos sus argumentos respecto del peligro que implica dejar una herramienta en manos de 4 empresas de tecnología. Y me parece que en general en los medios no se le hizo justicia a lo que dice realmente la encíclica de León XIV,
porque se concentró en esto de desarmar a la inteligencia artificial, que Sí. es una frase que la encíclica dice y que está relacionada con esta cuestión del uso de la inteligencia artificial para la guerra y este planteo de inevitabilidad de la guerra, ¿no? De que lo que hablábamos la semana pasada, de que hay culturas regresivas que tienen bueno, que no aportan nada y que hay culturas superiores y que, bueno, que la guerra es inevitable y por lo tanto, si vos no aprovechás la herramienta para la dominación, te van a dominar a vos, ¿no? Ese es el discurso de las empresas como Palantir. Pero lo que dice no es solamente desarmarla en el sentido de no utilizarla para la guerra, como diciendo, ay, la iglesia en contra de la guerra, qué novedad. No, lo que está diciendo es bastante más profundo que eso. Lo que está diciendo es que hay que desarmarla de los discursos de poder que construyen la tecnología. O sea, está haciendo un planteo que es filosófico, desde el punto de vista de la filosofía de la técnica. Hay un párrafo en particular donde yo no puedo creer que el Papa dice que el instrumental es político. Lo que dice en el párrafo 104 de la encíclica es que la inteligencia artificial no es una herramienta que puede usarse para el bien o para el mal. Es una herramienta que tiene un diseño que implica que se va a utilizar de determinada forma, que tiene un objetivo que es privilegiar determinadas mediciones sobre las otras. Tiene condiciones que hacen que no sea neutral. Yo no lo podía creer, imagínate, yo estaba leyendo eso diciendo, está explicando a lo que nos referimos cuando decimos que el instrumental es político, y es que las herramientas no son neutras. Que el diseño de las herramientas, que los discursos que promueven, que la forma que tienen de medir las cosas, no son neutrales. Y esta idea de que siempre está autoafirmando lo que uno le pregunte, y que siempre está tratándolo bien, y que siempre está diciéndonos que todo lo que hacemos es bárbaro y ayudándonos para que todo sea bueno, es también parte del diseño. Es parte del diseño para mantenernos aislados, principalmente, ¿no? Que solamente necesitemos hablar con algo parecido a una persona, que es esta máquina que imita el lenguaje. Y digo, eso no lo tomó nadie. No leí ningún análisis respecto de esta encíclica que hable, por ejemplo, de ese tema. Y hay algo que también hay que darle como mérito. A ver, no estoy haciendo apología, quiero aclarar esto, no estoy haciendo apología de la institución, ¿sí? O sea, la iglesia tiene, yo no estoy de acuerdo en nada prácticamente, pero lo que dice esta encíclica es básicamente recolectar todos los argumentos que los científicos venimos dando respecto de cuáles son las lógicas de desigualdad que están siendo promovidas y sobre las cuales se construyó la tecnología de la inteligencia artificial. O sea, retoma todo eso, habla de la explotación no solamente de los bienes naturales y de los recursos que tenemos en el mundo, sino de las personas. Sí. Habla de colonialismo de los datos. Habla, o sea, recoge todo lo que ya se viene diciendo respecto de la explotación en nuevas formas, ¿no? No solamente de recursos naturales, sino de personas. Habla del problema de la unidimensionalidad, ¿no? Esto que yo digo siempre de que las personas se terminan convirtiendo en un conjunto de datos que son vendibles, básicamente, o que son utilizables para generar formas de beneficio económico, lisa y llanamente. Habla de todas estas cosas que ya se vienen diciendo hace un montón, pero digo, retoma todo eso para decir, el verdadero problema no es la herramienta, porque insiste mucho en que no está en contra de la herramienta, sino que el problema es que esté en manos de 4 empresas que tienen solamente el objetivo económico, de explotación, y que ningún gobierno haga nada. Lo que siempre decimos, la matriz sobre la cual se está Bueno, desarrollando y que, bueno, van comprando evidentemente voluntades en el camino claro. para que no haya mecanismos de alerta o de intento de legislación. Claro, pero lo que digo es que la institución más conservadora de la Sí. historia probablemente está diciendo esto. O sea, lo traigo a colación porque a mí me pareció realmente, yo no entendía, yo la leí entera, por supuesto, porque no voy a opinar sin saber, y yo no podía creer que estaba tan de acuerdo Sí. con todo lo que estaba diciendo. Sí. Porque además, pienso, el Papa León XIV hace toda una
toda una genealogía, digamos, porque viene de Rerum Novarum, que era lo que pasó, digamos, en el siglo XIX, cuando empezó la implementación de la maquinaria en las fábricas y el problema de los derechos de los trabajadores. O sea, tiene todo como una línea histórica que sigue respecto de los temas que son importantes supuestamente para la humanidad, ¿no? Pero me pareció que había como una cuestión muy interesante esto, respecto de la filosofía de la técnica, que nadie levantó, digamos, muy convenientemente, ¿no? Pensaba también. Porque decir que no debería estar esta herramienta en manos solamente de las empresas, decir que los estados son los responsables, en definitiva, de hacer las regulaciones pertinentes también, y que nadie está haciendo nada sobre eso, porque también es un poco llamar la atención de decir, literalmente nadie está haciendo nada. La mayoría de lo que hace es lo contrario, como en Argentina, hacer regulaciones para que cualquiera pueda venir a hacer lo que quiera, digamos. Sí. Entonces, pensaba esto, desde ese lugar de siempre de un conservadurismo en general cultural muy grande, lo que dice la encíclica es totalmente progresista. O sea, lo que dice es va totalmente al revés. Pensaba en que yo me enteré de esto por un grupo de cinéfilos, porque en uno de los párrafos cita a Tolkien, el libro del Señor de los Anillos. Así llegué yo a la encíclica. Y yo leía y yo decía, ¿cómo puede ser que una persona pudo recolectar toda esta información y sacar una conclusión? Obviamente la iglesia va a decir que la inteligencia artificial se tiene que regular con los valores de la iglesia, porque es la iglesia. O sea, claro, ¿qué va a decir? Nada de ello. Claro, o sea, tampoco voy a esperar nada respecto de eso, pero por lo menos recolectó todo lo que existe como evidencia. Dijo, yo no voy a hablar de la inteligencia artificial porque cambia todos los días, pero dejó en claro un montón de cosas que al día de hoy parece que no están siendo lo suficientemente reforzadas. Que la inteligencia artificial no es una persona, que imita el lenguaje y que por lo tanto hablar con una inteligencia artificial no es como hablar con una persona, porque justamente está imitando y no puede hacer lo mismo que hace una persona, ¿no? Reforzar este aspecto de qué hacemos con la humanidad si esta máquina puede imitar el lenguaje y nos hace pensar que estamos hablando con alguien cuando en realidad estamos escribiéndole a algo, ¿no? Reforzar un montón de cosas muy elementales que yo siento que no se habla lo suficiente, que no se puede equiparar la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Esto de que hablamos muchas veces, inteligencia artificial es un término de marketing. O sea, no existe como tal. En el campo de la investigación científica existe el aprendizaje de máquinas, ¿no? Esto de que el lenguaje es imitado por la computadora, no es que está hablando realmente. Eso viene de Alan Turing. No sé si ustedes conocen la historia de Alan Turing, pero fue uno de los principales investigadores, el que hizo la desencriptación de la máquina que utilizaban los nazis para codificar sus mensajes, etc. Y de lo que él habla es del juego de la imitación. O sea, el artículo fundamental es el juego de la imitación, que es el que da nombre a las películas que se hicieron sobre él, donde lo que dice es, ¿realmente las máquinas pueden pensar o solamente imitan? ¿No? Todo este planteo filosófico viene a colación de que esto moldea la realidad. Sí. Que asumir que estamos hablando con una persona cuando en realidad estamos hablando con un robot moldea nuestra manera de ver el mundo. Que obviar todos los sesgos por los que están construidas estas herramientas y los objetivos reales que tienen hace que se vean afectados muchos aspectos de la realidad, no solamente el nuestro individual. Y además de esto, recuperar todo el aspecto de la explotación. Porque la explotación no es solamente las tierras raras que se utilizan para construir los dispositivos, los data centers o todo el daño ecológico. Es también reducir la humanidad a un conjunto de datos que las empresas pueden explotar al infinito para beneficio económico propio. Es también recordar que está basada en trabajo insalubre. La gente que tiene que hacer etiquetado de datos, las personas que trabajan para clasificar la información que provee una inteligencia artificial, son personas que atraviesan estrés por el tipo de contenido al que están expuestos y no tienen defensa de nadie, porque por lo general son trabajadores que están contratados en condiciones
muy deplorables, trabajadores en países subdesarrollados, o como quieran decirle, menos desarrollados que otros. Todas estas cuestiones que parecen olvidarse muy fácilmente cuando discutimos Palantir, cuando discutimos si Anthropic es mejor que OpenAI. Lo que hay que recordar es esto: la fase material de esta tecnología está basada en la explotación. ¿Qué nos hace creer que la herramienta va a servir para algo distinto? Yo te quiero sumar al dilema filosófico, ¿no? Porque pensaba, ahora con las herramientas que tenemos a disposición es la simulación de que estamos hablando con un otro, con una otra edad similar a la nuestra. Me da la sensación de que en la agenda, además, ahora se mete la supercomputación, es decir, y me parece que ahí también entra la disputa de una institución como la Iglesia, de decir, bueno, si antes con esta dinámica del chat GPT y demás, uno interpreta que está interpelando a otra persona, con el intercambio con una supercomputadora estás casi con un dios. Claro, en realidad es muy interesante. Tiene mucho sentido que la Iglesia cuestione esta perspectiva, voy a decir, cuasi religiosa en el Sí. discurso que están construyendo las empresas tecnológicas. Desde ese punto de vista tiene mucho sentido, pero además tiene sentido porque la metáfora que utiliza la encíclica es la de la Torre de Babel. Sí. Y la Torre de Babel es una metáfora que hace referencia a un proyecto que tuvieron en uno de los libros, en el Génesis de la Biblia, de construir una torre que llegara hasta el cielo. Pero el tema es que, claro, en esa torre se iba a construir a costa de un montón de gente, pero iban a llegar solamente 4 o 5, Claro. ¿no? Sí. Y lo que dice el Papa es que esto es más o menos lo mismo. O sea, construir una Torre de Babel es esto, es hacer una herramienta que quiera llegar al cielo, en esta metáfora de llegar a la divinidad, ¿no? Sí. A costa de la explotación de un montón de gente, y a la que en realidad van a llegar muy pocos. Sí. Y a la que van a acceder cada vez menos. Porque no nos olvidemos que los precios de la inteligencia artificial están subiendo, de que los costos se cuadruplicaron en muy poco tiempo, que hubieron un montón de cosas económicas que estuvieron pasando desde que salió esta herramienta masivamente hasta ahora. Pero además de eso, pensar en esto de ¿qué es un Dios? ¿Qué es un Dios? ¿Por qué querría una herramienta que lo sepa todo? Insisto, el problema sigue siendo el encuadre de que esto solamente es interesante desde el punto de vista de la dominación. Claro. No hay realmente otra. No. Claro, no hay realmente no hay realmente otra motivación detrás. Eso es lo que quiero decir. Quizás originalmente, desde el punto de vista de la investigación, los objetivos o lo que motivaba a estas investigaciones eran cosas mucho más nobles, resolver problemas, todo lo que dice también el Papa, ¿no? O sea, León XIV en ese sentido dice, no estoy en contra de la técnica, no estoy en contra de la investigación, creo que muchas veces resuelve un montón de problemas de las personas, y etcétera, pero el problema es que está en este caso, este diseño, esta oferta que nos están haciendo, es exclusivamente con la motivación de la dominación cognitiva y económica. O sea, tiene esas dos facetas. Entonces, esta cuestión de el endiosamiento no es casual. Que todas estas personas que están a cargo de las empresas de tecnología empiecen todo el tiempo con discursos que son metafísicos o que están relacionados a cuestiones muy similares a las religiosas, ¿no? No sé, Peter Thiel con el anticristo, Anthropic con que no saben si puede sentir, porque el modelo que desarrollaron manifiesta cuestiones relacionadas con los sentimientos, y todas esas cosas están atravesadas por esta necesidad de crear algo parecido a un dios, pero no para que sea no para que sea amoroso. No, es para esto, ungir esos 4 que son los destinatarios a llegar a vaya a saber dónde. Exacto, exacto. Por eso también todo el discurso del tecnofeudalismo, del que habla Giannis Varoufakis, cuando dice estamos volviendo cada vez más a una lógica de nobleza,
y de monarquía, digamos, ¿no? Porque el feudalismo básicamente está muy relacionado también con eso, de que haya pocas personas que tengan derecho a todo y muchas personas que no tengan derecho a nada. Pero insisto en que esta, la discusión esta del tema del Dios es súper interesante porque embeber de un rasgo religioso algo que es absolutamente técnico ya salió mal muchas veces. Sí, pero Existen un montón, y existen un montón de libros de ciencia ficción que demuestran lo mal que sí. puede llegar a salir eso, Pareciera digamos. que están disputándose cuál de esos destinos de Claro, ciencia ficción, claro. ¿no? O todo junto, como venimos diciendo. Usted está aquí y vamos con todo. Y vamos por No sé todo, si claro. viste también en este sentido lo que van hablando sobre el CERN y los data centers y los seres Ujú. plasma, ¿cómo es? Plasma sintientes y no sé qué. Decís, che, Sí. agua, aflojame un poco porque se me Claro, viene el Black Mirror todo junto. porque además con qué objetivo. Insisto, y esto también lo mencioné muchas veces. Este desarrollo, seguir ciertas líneas de investigación y no otras, tiene un interés y perjudica a todas las otras líneas de investigación que quedaron relegadas. Entonces, todo el dinero puesto en la investigación de Neurolink, del delirio que tenía Elon Musk, de, no sé, de implantes cerebrales, toda la investigación de los cohetes de Jeff Bezos, todo eso es dinero que no está yendo a otras líneas de investigación que harían Claro. realmente un Sí, favor a la humanidad. bien común, no, ese se Exacto, perdió. Estamos hablando de exacto. corporaciones siendo más corporativas y más monopólicas Sí, pero y claro, quién lleva adelante el diseño del mundo, esto que decimos, como bueno, quién plantea qué capítulo de qué serie apocalíptica vamos a vivir. pero insisto, para mí lo que hay que recordar es, si alguien plantea algo como inevitable, entonces está cerrando la discusión. Hmm, Decir que la inteligencia artificial es inevitable y que hay que adaptarse es cerrar la discusión. Decir que la guerra es inevitable, decir que siempre va a haber guerra porque eso es algo inherente al ser humano, es cerrar la discusión. Decir que la explotación es el sistema que Dios, el mejor sistema que Dios nos mandó, es cerrar la discusión. Y el problema cuando vos cerrás la discusión es que no te permitís imaginar mundos distintos y no te permitís tampoco cuestionar en qué estás parado. Yo siempre hablo de una frase que me gusta mucho, que creo que la dijo Úrsula K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción muy, muy buena, y ella decía, los monarcas también creían que la monarquía era inevitable claro, y que siempre iba a existir. que estaban ungidos por Dios también. Exactamente. Eso, ¿y qué pasó? Bueno, Los todavía pasaron a algunas hay, ¿eh? degüello. Todavía algunas quedan por ahí. Claro, pero Sí, digo, los pasaron a degüello, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, no, bueno, pero digo, no estoy haciendo apología de las guillotinas, pero lo que digo es como pensar en que si tanto nos quieren insistir con que la herramienta es inevitable, es porque realmente no quieren que discutamos sobre eso. Hay que pensar en, yo creo que esto es muy interesante y que también lo dice, insisto, no puedo creer que estoy de acuerdo con tantas cosas que dice Leo XIV, pero él menciona lo mismo respecto de la guerra y me pareció muy interesante también esa cuestión porque esta, esta cuestión de asumir que hay cosas inevitables, de asumir que hay condiciones que siempre van a estar, que guerra siempre va a haber, que todo ese tipo de cosas que calan muy profundo en el discurso, Sí. es básicamente no cuestionarte nada de por qué pasa eso, nada de cómo sería, por qué tendría que ser siempre así. Yo siempre digo lo mismo. Cuando me dicen, no, no, pero la inteligencia artificial es inevitable, está acá para quedarse. Y yo digo, ¿para quedarse? ¿Para qué? ¿Para quién? O sea, insisto, no estoy en contra de la herramienta porque entiendo que es el resultado de investigación científica de décadas, pero mi pregunta es, ¿qué es inevitable realmente? Sí. ¿Qué sería lo que estaríamos dejando atrás si no nos subimos
a la inteligencia artificial neta. O sea, no, no veo que haya tanta gente haciéndose esas preguntas. Y por eso insisto en que, más allá de lo que cada persona opine sobre la iglesia y sobre todos los aspectos cuestionables que tiene, que haya salido por lo menos una declaración que recoja todos los aspectos de explotación, que recoja todos los aspectos de colonialismo, que vuelva sobre este tema de que el problema con las herramientas es el diseño, el problema es que no haya regulación, el problema es que se concentre cada vez más, el problema es que si tiene ese diseño lo único que va a hacer es favorecer la desigualdad, que por lo menos eso esté y esté escrito, ¿no? Y esté viniendo desde un lugar que no se caracteriza por tener este tipo de discusiones, me parece que debería darnos una señal de la gravedad de lo que está pasando. Sí, sí, que estemos de acuerdo es grave. Eso es la señal, claramente. Acá nos llega un mensajito que dice, y las personas que cada vez saben menos de todo, entonces es muy difícil que la gente pueda tener autocrítica o tener opiniones propias. La gente no sabe compartir un link ni crear un email y sin embargo se autodenominan nativos digitales. El mundo entero va en retroceso. Lo único que importa es scrollear en redes y tomar la información de ahí. Y esto que decía, de lo que me sirve, lo que confirma lo que yo creo o va por ahí, lo tomo y lo que no, lo dejo, sigo scrolleando y paso. Me sucede, me veo en las dinámicas, ¿no?, de las redes sociales, como por ejemplo, no sé, voy pasando y hay un video que dice, bueno, ahora estoy por darte la clave para todo el universo. Y una parte mía, o sea, por supuesto diría, che, a ver qué me va a decir. Y sigo. Digo, a lo mejor me estoy perdiendo la iluminación ahí y no, ya está, ¿entendés? No importa. No importa. Sí, eso sí. Es sí, que venga lo que sigue. Claro, yo no soy tan pesimista porque, bueno, no, yo sigo creyendo en la humanidad. ¿Para qué te No, yo también, ¿eh? Yo creo en la humanidad. Sí, sí, no. Yo estoy creyendo en la humanidad y recojo esta perspectiva humanista que trae siempre la iglesia, es creo lo mejor que tiene. Esta perspectiva de decir, ¿cómo hacemos para defender la humanidad en el medio de este colapso? Porque en definitiva eso es lo que se plantea en este caso la encíclica y creo que es muy pertinente. Sí. Y yo también me lo pregunto porque digo, bueno, ¿qué hacemos? Y creo que esto que vos decís de que nadie sabe hacer nada, nadie sabe nada de tecnología y qué sé yo, y es como, es cierto, pero también es cierto que hay tanta sobreinformación. Sí. Y estamos tratando tanto de sobrevivir en este mundo de explotación, que a veces siento que también le pedimos mucho a mucha gente y no le pedimos lo suficiente a la gente correcta, ¿no? Sí. Esa sensación me da. Pero lo que sí me parece importante es que esto de que saber es poder, eso no cambió. Saber hace la diferencia y que cuestionar nuestros sesgos nos da la posibilidad de crecer. No es esto, cambiar de opinión no es ser un panqueque necesariamente. Hay casos en los que sí, por supuesto, sí. Pero cambiar de opinión, cuestionarnos nuestros sesgos y sobre todo cuestionar nuestras creencias arraigadas, ¿no? Esto de que la tecnología es buena porque sí. Esta cuestión de que la tecnología es neutra y las herramientas son buenas o malas según cómo se usen. Empezar a cuestionar esas cosas que están tan arraigadas, creo que es la forma más fuerte que tenemos, por lo menos para elegir mejor, ¿no? Después, obviamente, nada, hay gente que tiene más poder, gente que tiene menos poder, y hay que hacer otro tipo de esfuerzo respecto a eso. Pero lo que digo es que esta forma de asociar que el diseño está relacionado con reproducir la desigualdad, me parece que es algo que no tenemos que olvidarnos nunca. Sí. Que no tenemos que olvidarnos incluso cuando estamos usando las herramientas, ¿no? Que es lo más difícil, me parece. Desnaturalizar, digamos, esto de que no es un favor que me está haciendo una empresa. No es una herramienta que no tenga detrás ningún objetivo ni que haya sido pensada para ser utilizada de tal forma. Está muy sesgada. Está muy sesgada, está muy orientada a ciertos fines. Yo no puedo adaptar todo a lo que yo necesito porque no funciona así la tecnología en particular y no puedo darme el lujo en este contexto de creer que hay cosas que sean inevitables porque así ganaron. Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, por lo pronto eso, de atravesar esa incomodidad, como por ejemplo sentir que uno está Sí. de acuerdo con una institución como la iglesia o con Ujú. algunos otros referentes, porque hoy también se Sí, ha corrido tanto la discusión hacia una derecha recalcitrante que gente que te plantea cosas más o menos de sentido común que antes estarían claramente en la vereda opuesta, hoy más o menos hay un sentido común. Bueno, esto que vos decís, cuestionarse y poder transformar las opiniones, tiene que ver con evolucionar también las ideas, porque sí, y reconocer el sesgo propio, porque es muy fácil verlo afuera, pero entender que exacto. todos estamos condicionados por el sesgo. Yo pensaba eso porque decía eso, ¿cómo puede ser que esté de acuerdo? Y yo decía, porque no tiene que ver con quién lo dice, Claro. tiene que ver con lo que se dice, Mm. que es parte, digamos, de la argumentación formal, digamos. Yo trato en general de entender el contexto en el que se producen ciertos discursos para entender mejor por qué están hechos de cierta manera, pero no voy a simplemente desacreditarlo porque viene de alguien con quien yo no estoy de acuerdo, porque así no hay discusión posible No, y tampoco. así es fortalecer el sesgo. Ah, no, no importa, Exacto. te invalido por lo que sea. Y me parece que ahí hay un ejercicio que sí podemos hacer en las pequeñas y grandes discusiones, pero en esas pequeñas construcciones con nuestros pares, nuestros vecinos, nuestra propia tecnología, nuestras redes, es empezar a desarmarlo ahí para ver que hay otra cosa de fondo. Y está bueno esto que decís. Bueno, no es nada inevitable. Desandemos también ese concepto porque ahí nos van metiendo como en un túnel para destinos de los que ni siquiera podemos aportar algo a la discusión de para dónde vamos. Y esto Para que pareciera, sigamos, sí, claro, se está para cocinando. para que sigamos aislados Sí, y preocupándonos por cómo vamos a sobrevivir. sí. Bueno, es parte del diseño, ¿no? Exacto. Sí, 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 es Sí. tal cual. Bueno, aquí cada semana intentamos salir un poquitito de ese condicionamiento y poder pensarnos por fuera de nuestros propios sesgos y aprender cómo funcionan algunas cosas que, bueno, cuando uno no sabe, es casi pensamiento mágico y listo. Bueno, no, hay cosas detrás y hay políticas detrás, algunas que ya están así solapadas y otras que podemos o intentar exigir, decir, che, bueno, se supone que esto debería estar para protegerme y no para controlarme y nada más y demás. Bueno, veremos cómo es un momento donde hay como cambio de tablero mundial, lo estamos viendo y bueno, quienes ya tienen el guión de lo que quieren implementar están intentando plantear algunas reflexiones. Ojalá que lleguemos a tiempo. Ojalá, ojalá, que ahí estaremos apoyando. Gracias, 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 Ana, como cada semana, aquí poniéndole luz al mundo tecnológico, porque no perdemos la esperanza en la humanidad. ¿Eh? Ahí va. Para nada. Nos vemos la semana que viene, Rena. Gracias por el espacio como siempre. Gracias a vos. Hablábamos con Ana Almada.